¿Qué sucede cuando una mujer silenciada se convierte en la cara que una nación se niega a olvidar? En solo 12 segundos, 7 palabras cortaron el aire de la televisión nacional en vivo. Las mujeres como tú pertenecen a la cocina. Yasmine Crockett no parpadeó, ella detonó. Con una sola patente revelada, abrió un secreto enterrado durante 14 años. La habitación no jadeó, implosionó. ¿Qué intentó borrar el presidente en funciones de Estados Unidos? ¿Y por qué la furia de una hija lo hizo desear que las cámaras nunca hubieran estado rodando? La luz roja de conteo parpadeó una vez, luego se fijó en una mirada fría e inquebrantable. En vivo, sin cortes, sin segundas tomas. La sala 214 de la Cámara de Supervisión del Capitolio se convirtió en el lugar más peligroso de América, no por armas ni amenazas, sino por la verdad sostenida por un micrófono. Mientras una nación entera contenía la respiración, el sello de los Estados Unidos se cernía detrás de la mesa de testigos como un juez que había presenciado demasiados pecados. Yasmine Crockett estaba sentada, firme, no congelada, no inquieta, simplemente inmóvil. Su traje azul marino atrapaba las luces del estudio como acero pulido, y sus ojos no se desviaron ni una vez del hombre sentado frente a ella. Ese hombre era el entonces presidente, sentado no como candidato ni como padrino de reyes, sino como acusado en una audiencia de supervisión en vivo sobre sesgo de género, sabotaje económico y supresión de la mano de obra minoritaria, el tipo de audiencia en la que ningún presidente había estado jamás bajo juramento. Hasta ahora, su voz fue pareja y deliberada. Señor presidente, en el año fiscal 2020, su administración reclasificó en secreto a más de 143,000 madres solteras trabajadoras como contratistas temporales para quitarles los beneficios. El 87% eran mujeres de color. ¿Le gustaría explicar eso? Él se recostó como si hubiera nacido en la iglesia. Otra pregunta larga, murmuró. La sala se rió nerviosamente. Las cámaras se acercaron más. Entonces sonrió con suficiencia. Te diré lo que dijo, agitando la mano como espantando un mosquito. Las mujeres como tú serían más útiles cocinando en la cocina que entrometiéndose en política. Las palabras cayeron como un martillo envuelto en terciopelo, suave en la entrega, devastadora en el impacto. No hubo jadeo, ni grito, solo quietud. Incluso el micrófono pareció pausar. La transmisión de audio de C-SPAN capturó el silencio tenso como una tormenta a punto de estallar. A través de Estados Unidos, los televidentes se quedaron congelados a mitad de sorbo, las bocas abiertas. En un hogar de ancianos en Michigan, la esposa de un veterano susurró, acaba de decir. En un bar en Atlanta, un hombre dejó caer su vaso. En Twitter, el hashtag nació en 4 segundos, pero Yasmine no se movió, ni una pulgada, no parpadeó, no se inmutó. En cambio, bajó lentamente los ojos, no por vergüenza, sino en cálculo. Y durante 5 segundos completos, la nación observó cómo no reaccionaba. Él se rió como un hombre que pensaba haber asestado el golpe final. Sus abogados intercambiaron sonrisas. Incluso el representante Jordan se inclinó hacia adelante, con los labios fruncidos como si estuviera listo para sumarse. La trampa estaba preparada. Todos esperaban lo mismo. Ira, una explosión ardiente. Algo que justificara el estereotipo que acababa de lanzar como ácido sobre el suelo de mármol. Pero Yasmine Crockett no estaba hecha para sus expectativas. Alcanzó su vaso de agua. Tranquila, mecánica. Sus dedos golpearon una vez, 2 veces contra la madera. El sonido resonó como un reloj que tique dentro de una secuencia de bomba. Y luego nada, por ahora. Al otro lado de la habitación, una reportera susurró en su micrófono. Algo se está gestando. Ella no se está quebrando. Está calculando. Los espectadores en línea inundaron los comentarios. Está demasiado callada. Va a acabar con él. ¿Qué hay en esa carpeta? Porque justo a su lado, perfectamente centrada en el escritorio, había una carpeta marrón desgastada. Su sello ligeramente agrietado, el borde de un documento asomaba como un arma cargada esperando el gatillo. Yasmine no la había tocado. Todavía no. Pero su presencia hablaba más fuerte que su silencio. Nadie sabía lo que había dentro, pero todos los que miraban lo sentían. Lo que fuera que estaba en esa carpeta no le pertenecía solo a ella. Se trataba de él. Y cuando finalmente la abriera, no sería para defenderse. Sería para detonar. ¿Qué verdad estaba enterrada tan profundamente que tomó el silencio de una hija para exhumarla en televisión en vivo? El presidente no notó el silencio. O tal vez sí, y pensó que había ganado. Ahora se inclinó hacia adelante, envalentonado por la inmovilidad, confundiéndola con sumisión. Ese es el problema de este comité, continuó, con voz más alta y engreída. Ponen emoción por encima de economía, sentimientos por encima de hechos, y mujeres como ella, señaló con 2 dedos, despectiva y perezosa, obtienen poder porque lloran bien en la televisión. Las palabras se derramaron
como gasolina. Y fuera de esas paredes del Capitolio, el fuego se extendió instantáneamente. Las alertas de noticias llegaron a los teléfonos antes de que terminara la oración. Trump le dice a Crockett, vuelve a la cocina, siéntate, se convirtió en tendencia en cuestión de minutos. Jasmine Crockett subió al primer lugar en tendencias en menos de 4 minutos. Los comentaristas de MSNBC cayeron en un silencio atónito. Un presentador de CNN susurró, acaba de quemar la 19ª enmienda en el aire. Un presentador de Fox trató de tergiversarlo. Estaba bromeando claramente, pero incluso su colega alzó una ceja. Twitter se dividió y detonó. Algunos se rieron, algunos se enfurecieron, pero nadie pasó de largo. Dentro de la cámara, Jasmine permaneció inmóvil. Su bolígrafo flotaba justo encima del bloc legal, su punta inmóvil, su respiración lenta. Luego un destello de movimiento, enroscó los dedos alrededor del bolígrafo, no para escribir, sino para anclarse. Sus nudillos se blanquearon. Su corazón no se aceleraba, se afilaba. En ese momento, su mente ya no estaba en la cámara. Estaba en una cocina empapada de sudor en el sur de Dallas, en el verano de 1998. Tenía 12 años. Su madre, Dolores, estaba de pie descalza sobre baldosas agrietadas, equilibrando 3 ollas en una estufa de 2 quemadores y un soldador en la mano. Estaba soldando el mango de una herramienta de freír que había inventado usando una pieza de cinta adhesiva, alambre de acero y una regla vieja. Jasmine recordaba el siseo del aceite, el movimiento de muñeca de su madre, las quemaduras en sus dedos. Inventas con lo que ellos te dejan, dijo Dolores una vez, y nunca nos dejan mucho. Recordaba el sonido de la respiración de su madre cuando finalmente envió la solicitud de patente, la esperanza, el miedo y el silencio que vino después. Y luego el silencio se convirtió en rabia cuando alguien más comenzó a usar su invención sin su nombre. Jasmine susurró ahora, casi sin sonido, no tienes idea de lo que acabas de provocar. La risa del líder resonó en la cámara como un trueno hueco, creando ecos que parecían burlarse del silencio de Jasmine. Él se reclinó, claramente satisfecho consigo mismo, mientras sus asesores intercambiaban miradas de triunfo. Aquella era la trampa que habían preparado, hacerla reaccionar con rabia, convertirla en una figura emocional y descartable, una mujer histérica que había ido demasiado lejos. Pero Jasmine Crockett no era una figura emocional, era una hija, y las hijas, especialmente las que han crecido viendo cómo el mundo intenta borrar a sus madres, aprenden a contener el fuego hasta que el momento es exactamente el correcto. Sus dedos tamborilearon suavemente sobre la mesa de caoba, un ritmo casi imperceptible que solo una persona entrenada para leer señales lo habría notado. Pero el líder no estaba entrenado para leer señales, estaba entrenado para dominarlas. No notó el cambio en la postura de Jasmine, ni la forma en que sus hombros se enderezaron ligeramente, como si estuviera preparándose para cargar con un peso invisible. No notó cómo sus ojos, antes fríos, ahora brillaban con una intensidad que no venía del enojo, sino de la determinación. Y definitivamente no notó la carpeta marrón desgastada que descansaba a su lado, como un fantasma silencioso que solo ella podía ver. La cámara estaba en silencio, pero no era el silencio de la vergüenza ni de la derrota. Era el silencio de la anticipación, el tipo de quietud que precede a una tormenta. Afuera, en los pasillos del Capitolio, los asesores corrían de un lado a otro, tratando de descifrar qué había pasado. En las redes sociales, el hashtag #KitchenGate explotaba con una furia que nadie había anticipado. Las palabras del líder no eran solo sexistas, eran un recordatorio brutal de cuán fácil era para algunos borrar a las mujeres del mapa, especialmente si eran mujeres de color. Pero Jasmine no estaba pensando en eso, no en ese momento. Estaba pensando en una cocina en el sur de Dallas, en el verano de 1998. Tenía 12 años, y su madre, Dolores, estaba de pie descalza sobre baldosas agrietadas, equilibrando 3 ollas en una estufa de 2 quemadores mientras sostenía un soldador en la otra mano. Estaba soldando el mango de una herramienta de freír que había inventado usando una pieza de cinta adhesiva, alambre de acero y una regla vieja. Jasmine recordaba el siseo del aceite, el movimiento de muñeca de su madre, las quemaduras en sus dedos. Inventas con lo que ellos te dejan, dijo Dolores una vez, y nunca nos dejan mucho. Recordaba el sonido de la respiración de su madre cuando finalmente envió la solicitud de patente, la esperanza, el miedo y el silencio que vino después. Y luego el silencio se convirtió en rabia cuando alguien más comenzó a usar su invención sin su nombre. Jasmine susurró ahora, casi sin sonido, no tienes idea de lo que acabas de provocar. El líder siguió hablando, su voz más fuerte ahora, más arrogante. Este es el problema con este comité, dijo, mirando directamente a Jasmine. Ponen emoción por
encima de economía, sentimientos por encima de hechos, y mujeres como ella, señaló con dos dedos, despectivo y perezoso, obtienen poder porque lloran bien en la televisión. Las palabras cayeron como gasolina sobre una fogata. Y fuera de esas paredes del Capitolio, el fuego se extendió instantáneamente. Las alertas de noticias llegaron a los teléfonos antes de que terminara la oración. El líder le dice a Crockett, vuelve a la cocina. Siéntate. Se convirtió en tendencia en cuestión de minutos. Yasmín Crockett subió al primer lugar en tendencias en menos de 4 minutos. Los comentaristas cayeron en un silencio atónito. Un presentador susurró, acaba de quemar la 19ª enmienda en el aire. Un presentador trató de tergiversarlo. Estaba bromeando claramente, pero incluso su colega alzó una ceja. Dentro de la cámara, Yasmín permaneció inmóvil. Su bolígrafo flotaba justo encima del bloc legal, su punta inmóvil, su respiración lenta. Luego un destello de movimiento, enroscó los dedos alrededor del bolígrafo, no para escribir, sino para anclarse. Sus nudillos se blanquearon. Su corazón no se aceleraba, se afilaba. En ese momento, su mente ya no estaba en la cámara. Estaba en una cocina empapada de sudor en el sur de Dallas, en el verano de 1998. Pero esta vez, no recordaba la esperanza ni el miedo. Esta vez, recordaba la rabia. Y la rabia no se olvida. La rabia se alimenta, se reproduce, se convierte en ADN. Y Yasmín había heredado la rabia de su madre, pero no la había dejado consumirla. La había refinado. La había convertido en algo más peligroso que la furia, la determinación. Y esa determinación tenía un nombre que había sido borrado, pero que estaba a punto de ser pronunciado en televisión nacional, en vivo, sin cortes, sin segundas tomas. Un nombre que cambiaría todo, porque Yasmín no había venido a la cámara para llorar, había venido a hablar, y cuando lo hiciera, no sería con lágrimas, sino con la verdad. Una verdad que había estado escondida durante 14 años. Una verdad que había sido enterrada bajo contratos y cláusulas y silencios convenientes. Una verdad que, una vez revelada, haría que el mundo se preguntara cómo había podido olvidarla. Pero antes de que esa verdad saliera a la luz, había una pregunta que pesaba en el aire, más densa que el silencio, que había en esa carpeta marrón desgastada. ¿Qué documento, qué nombre, qué revelación estaba a punto de destruir no solo la carrera de un líder, sino todo el mito de un imperio construido sobre la invisibilidad? La respuesta estaba a punto de salir, y cuando lo hiciera, nadie en esa habitación, ni en todo el país, podría fingir que no la había escuchado, porque a veces, el silencio de una hija es más poderoso que el rugido de una multitud. Y Yasmín Crockett había estado guardando silencio durante mucho tiempo. El silencio se prolongó, espeso como niebla, mientras el líder ajustaba su corbata con una sonrisa de suficiencia. No entendía que el silencio de Yasmín no era derrota, sino la cuerda que se tensa antes de liberar una flecha. Cada segundo que pasaba sin reacción era una carga que se acumulaba, una presión que crecía. Los asistentes en la sala comenzaron a mirarse entre sí, incómodos, preguntándose si habían juzgado mal la situación. El líder había esperado ver frustración, tal vez lágrimas, pero lo que vio fue una calma que lo desconcertaba. Esa calma era el producto de años de observación, de ver cómo su madre había sido silenciada, cómo su trabajo había sido apropiado, cómo su nombre había desaparecido de los registros. Yasmín había aprendido que algunas batallas no se ganan con gritos, sino con precisión quirúrgica, y ahora, con la carpeta sobre la mesa como testigo mudo, estaba lista para realizar la operación. Las luces de la cámara parecían brillar más intensamente sobre ella, como si supieran que estaban presenciando un momento histórico. El aire en la sala se volvió eléctrico, cargado con la energía de algo inminente. Los periodistas afuera dejaron de teclear, pendientes de cada microsegundo de silencio. Era como si el mundo entero hubiera dejado de respirar, esperando el próximo movimiento de esta mujer que había convertido su inmovilidad en una declaración más poderosa que cualquier discurso. En ese momento, Yasmín recordó otra conversación, otra noche en esa misma cocina de Dallas. Tenía 16 años, y su madre estaba sentada a la mesa, rodeada de papeles legales, contratos y cartas de rechazo. Mamá, había preguntado Yasmín, ¿por qué no luchas más? ¿Por qué no les dices a todos que tú inventaste eso? Dolores había levantado la vista, sus ojos cansados pero determinados. Cariño, algunas batallas se ganan en silencio, y otras se ganan esperando el momento perfecto para hacer explotar todo. Ese momento perfecto había llegado, y Yasmín podía sentirlo en sus huesos, en la forma en que el silencio se había vuelto pesado, en la forma en que incluso los asistentes del líder habían dejado de sonreír. El líder seguía hablando, pero sus palabras sonaban huecas ahora, como si él mismo supiera que había cruzado una línea que
que no podía ser deshecha. Ustedes ponen a estas mujeres en posiciones de poder porque se ven bien en la televisión, continuó el líder, su voz más fuerte ahora, más despectiva. ¿Pero qué han hecho realmente? ¿Qué han construido ellas solas? La frase cayó como una piedra en un estanque, creando ondas que se extendieron por toda la sala. Pero Yasmín no se movió, no parpadeó, no dio señales de debilidad. En cambio, hizo algo que nadie esperaba. Lentamente, con una precisión que hablaba de años de práctica, abrió la carpeta marrón que había estado observando desde el inicio de la audiencia. El sonido del mecanismo de cierre fue audible en el silencio de la sala. Las cámaras se acercaron más. Los periodistas afuera se inclinaron hacia sus pantallas. Y entonces, el mundo vio lo que Yasmín había estado guardando. Dentro de la carpeta, había un documento amarillento, cuidadosamente preservado. En la parte superior, en letras claras y precisas, se leía, Patente de Estados Unidos número 4561K, otorgada a Dolores Crockett, 1991. Pero eso no era lo más impactante. Lo que hizo que la sala contuviera la respiración fue lo que venía después, planos detallados, especificaciones técnicas, y en la esquina inferior derecha, una fotografía de la herramienta en cuestión, siendo utilizada en una cocina comercial. Yasmín levantó el documento, mostrándolo claramente a las cámaras. Señor líder, dijo con voz clara y firme, permítame presentarle a la verdadera arquitecta de muchas de las innovaciones que su empresa ha estado utilizando durante más de una década. La sala estalló en murmullos. Los asistentes del líder intercambiaron miradas de pánico. El líder mismo se quedó momentáneamente sin palabras. Esta herramienta, continuó Yasmín, fue inventada por mi madre, Dolores Crockett, una mujer que trabajaba 2 empleos para mantener a su familia, que soldaba mangos de sartenes con sus propias manos, que creía que sus ideas merecían ser reconocidas. Y usted, señor líder, no solo la utilizó sin darle crédito, sino que la borró de la historia. La revelación cayó como una losa de granito en medio de la cámara. El nombre Dolores Crockett resonó contra las paredes de mármol, rebotando como un eco que nadie pudo ignorar. Las luces de la televisión, que momentos antes habían bañado la sala en una luz clínica, ahora parecían enfocarse con una intensidad casi reverente sobre el documento que había cambiado todo. El presidente, que hasta ese momento había exhibido una confianza arrogante, se tambaleó visiblemente. No fue un movimiento grande, no fue un jadeo audible o una exclamación de sorpresa, pero fue un cambio sutil en su postura, una contracción en sus hombros, como si de repente el aire en la habitación se hubiera vuelto más denso. Yasmín no se permitió el lujo de la victoria inmediata. Su rostro permaneció impasible, profesional, como una cirujana que había hecho un corte preciso y ahora debía observar con frialdad los resultados. El documento frente a ella no era solo un pedazo de papel, era una tumba exhumada, una historia resucitada, una injusticia hecha carne y metal. La patente 4561K no era solo un número, era el número de años que su madre había trabajado en silencio, el número de quemaduras en sus dedos, el número de noches en vela perfeccionando un diseño que alimentaría a miles pero nunca alimentaría su reconocimiento. Señor presidente, dijo Yasmín, su voz ahora no solo clara, sino resonante, como si cada palabra estuviera diseñada para perforar no solo el silencio de la cámara, sino el silencio de una década de omisión. Permítame presentarle a la verdadera arquitecta de muchas de las innovaciones que su empresa ha estado utilizando durante más de una década. Las comillas alrededor de la palabra innovaciones eran audibles, cargadas de veneno y verdad. No necesitaba decir más. La cámara entendía perfectamente lo que estaba insinuando, que las innovaciones no eran innovaciones en absoluto, sino apropiaciones disfrazadas de originalidad. El murmullo que recorrió la sala no fue de confusión, sino de reconocimiento. Era el sonido de una audiencia que de repente comprendía que había sido testigo de un robo a gran escala, no de dinero, sino de identidad. Los periodistas en la prensa se inclinaron hacia adelante, sus dedos danzando sobre los teclados con una urgencia renovada. Las redes sociales, que ya estaban en ebullición por el comentario sexista del presidente, ahora explotaron con una furia diferente, más profunda, más justificada. Los hashtags comenzaron a cambiar, evolucionando de almohadilla Kitchengate a almohadilla Dolores Crockett, de la burla a la reverencia. Pero Yasmín no había terminado. Con movimientos deliberados, sacó de la carpeta desgastada varios documentos más, contratos, correspondencia, y lo más impactante de todo, una copia del acuerdo de confidencialidad que su madre había firmado años atrás. Este acuerdo, dijo, agitando el documento como si fuera una prueba forense, no solo le robó el crédito a mi madre, específicamente estipulaba que toda información demográfica sobre el
inventor debía ser eliminada de los registros. La revelación fue como una bofetada colectiva. No era solo que su madre hubiera sido olvidada, había sido borrada intencionalmente, sistemáticamente, como parte de una política corporativa. El presidente, que hasta ese momento había mantenido una expresión de suficiencia, comenzó a mostrar signos de incomodidad. Sus hombros se tensaron, sus labios se apretaron en una línea delgada. Podía sentir como el control de la narrativa se le escapaba de las manos, como las paredes de la cámara, que antes parecían contener su autoridad, ahora parecían cerrarse sobre él como las fauces de una trampa. Eso fue hace mucho tiempo, dijo, tratando de minimizar la situación con una voz que sonaba débil, como si él mismo supiera que había perdido esta batalla. Las cosas eran diferentes entonces. Pero no lo eran, señor presidente, respondió Yasmín con firmeza, cada palabra una aguja en el globo de su excusa. Las cosas no cambian solas. Las cambian personas como mi madre, que trabajan en la oscuridad esperando que algún día la luz brille sobre su trabajo. Y personas como usted, que prefieren mantener esa luz apagada. La metáfora era impecable, y la cámara la entendió. No se trataba solo de una patente robada, se trataba de un sistema diseñado para mantener a ciertas personas en la oscuridad, para asegurarse de que sus contribuciones fueran invisibles, inaudibles, inmemoriales. En ese momento, algo inesperado ocurrió. Un anciano en la galería pública se levantó lentamente. Era un ex-chef que había trabajado en varios hoteles durante décadas. Señora, dijo con voz temblorosa, sus manos aferrándose al borde de su asiento como si necesitara anclarse a la realidad. Yo usé esa herramienta durante años. Me salvó las manos de tantas quemaduras. Y nunca supe que había sido inventada por una mujer, mucho menos por una mujer de color. Si hubiera sabido. Las palabras se quedaron colgando en el aire, cargadas de remordimiento, de una culpa colectiva que de repente se hizo tangible. Yasmín lo miró con gratitud, no con triunfo, sino con el reconocimiento de que su madre finalmente estaba siendo vista, incluso si era por un extraño en una galería. Ese es el problema, señor. Nadie supo. Porque ustedes, los que tienen el poder, decidieron que algunas historias no merecían ser contadas. Pero yo estoy aquí para contar esa historia, y no soy la única. La frase fue como una llave que abrió una puerta que muchos ni siquiera sabían que estaba cerrada. La historia no era solo de su madre, era de todas las madres, de todas las mujeres que habían sido silenciadas, cuyas voces habían sido ahogadas por el rugido del éxito ajeno. Con un movimiento que sorprendió a todos, Yasmín abrió la carpeta completamente, revelando docenas de documentos más. Estas son las historias de otras mujeres, otros inventores, otras madres que fueron borradas de la historia. Mujeres que crearon herramientas, procesos, innovaciones que hoy usamos todos los días, pero cuyos nombres nunca aparecen en ningún lado. La sala quedó en silencio absoluto. Los periodistas dejaron de escribir. Los asistentes del comité intercambiaban miradas de asombro. Y en algún lugar de la sala, se escuchó el sonido de alguien que contenía las lágrimas. No era solo tristeza, era rabia, era la comprensión de que habían sido cómplices, aunque fuera de forma pasiva, de un genocidio de identidades. Cada uno de estos documentos, dijo, señalando la pila de papeles con una reverencia casi religiosa, cuenta la historia de una persona que fue silenciada, cuyo trabajo fue apropiado y cuya existencia fue negada. Y todas estas historias tienen algo en común, fueron borradas no por accidente, sino deliberadamente, porque no encajaban con la narrativa de éxito que ustedes querían proyectar. Las palabras cayeron como martillazos, cada una dejando una marca en la conciencia colectiva de la sala. No se trataba de errores burocráticos o descuidos administrativos, se trataba de una conspiración del silencio, de una maquinaria diseñada para borrar a quienes no encajaban en la imagen de marca. El presidente, que hasta ese momento había mantenido cierta compostura, comenzó a mostrar signos de verdadero pánico. Esto es una exageración, dijo, pero su voz sonaba débil, como si él mismo no creyera sus propias palabras. Era el graznido de un hombre que se estaba ahogando en su propia mentira, que veía cómo su imperio de ilusiones se derrumbaba piedra por piedra. ¿Una exageración?, preguntó Yasmín, levantando uno de los documentos, sus ojos brillando con una intensidad que hablaba de años de investigación, de sueños aplastados, de justicia postergada. Este es un contrato firmado por usted mismo, señor presidente, autorizando específicamente la eliminación de información demográfica de los inventores. ¿Cómo puede llamar eso una exageración? La revelación fue como un rayo que partió el cielo. El presidente se quedó sin palabras. Sus asesores comenzaron a hablar entre ellos en voz baja, claramente preocupados por las implicaciones legales de lo que estaban presenciando. Era el sonido de un barco que se hunde, de tripulantes que intentan salvar lo
que pueden mientras el casco se llena de agua. Pero Yasmín no había terminado. Con movimientos deliberados, comenzó a leer en voz alta algunos de los nombres que aparecían en los documentos. María S. López, inventora del marco de enfriamiento de cocina. Dr. Angeli Ralph, creadora del carrito de lino ecológico. Kamla Desai, diseñadora del termostato de habitación con control de voz. Cada nombre era como una piedra lanzada al estanque de la conciencia pública, creando ondas que se extendían más allá de las paredes del Capitolio, más allá de las fronteras de la nación, tocando corazones que nunca habían sentido el peso del robo de identidad. ¿Sabe lo peor de todo, señor presidente?, preguntó Yasmín, su voz resonando con una tristeza que hablaba de décadas de injusticia, de generaciones de mujeres que habían sido obligadas a elegir entre el silencio y la supervivencia. Lo peor no es que hayan robado el crédito, lo peor es que lo hicieron con tal eficiencia que muchas de estas personas ni siquiera saben que fueron robadas. Pasaron sus vidas creyendo que su trabajo no era lo suficientemente bueno, lo suficientemente importante como para ser reconocido. Y ustedes les dieron esa ilusión como si fuera una dádiva. Las palabras eran una sentencia de muerte para la inocencia, una condena para la ignorancia cómplice. No era solo que hubieran robado, habían hecho que las víctimas se sintieran culpables por haber sido robadas. La sala quedó en silencio absoluto. Incluso el presidente había dejado de hablar. Todos estaban pendientes de cada palabra que salía de los labios de Yasmín, comprendiendo que estaban presenciando un momento histórico, un punto de inflexión en la lucha por el reconocimiento y la justicia. Mi madre solía decirme algo más, continuó Yasmín, su voz ahora más suave, más personal. Decía que las mujeres como nosotras teníamos que construir puentes donde otros veían solo abismos. Y hoy, con estas pruebas, estoy construyendo un puente entre el pasado que ustedes intentaron borrar y el futuro que no podrán ignorar. En ese momento, algo inesperado ocurrió. Un miembro del comité, un hombre mayor que había permanecido en silencio durante toda la audiencia, se levantó lentamente. Señora Crackit, dijo con voz temblorosa, ¿tiene alguna prueba de que estos documentos sean auténticos? Yasmín asintió con gratitud. Por supuesto, señor. Tengo copias certificadas de todos estos documentos, verificadas por expertos en autenticación forense. Además, tengo testigos dispuestos a declarar bajo juramento sobre la procedencia de estos materiales. El miembro del comité asintió solemnemente. Entonces, ¿qué está pidiendo exactamente en este momento? Yasmín tomó una respiración profunda. Estoy pidiendo justicia, señor. Justicia para mi madre y para todas las mujeres cuyas contribuciones han sido sistemáticamente borradas de la historia. Estoy pidiendo una investigación completa de las prácticas de apropiación intelectual que han ocurrido en esta industria. Y estoy pidiendo que se establezcan mecanismos para asegurar que esto nunca vuelva a suceder. La sala quedó en silencio una vez más, pero esta vez era un silencio diferente. Era el silencio de la reflexión, de la comprensión, de la inevitable llegada de la verdad a la luz. Los periodistas afuera ya estaban preparando titulares que cambiarían la narrativa nacional. Los abogados estaban calculando las implicaciones legales. Y en algún lugar del país, miles de mujeres estaban mirando sus propias herramientas, sus propios inventos, preguntándose si también habían sido víctimas de la misma conspiración del silencio. Pero Yasmín aún no había terminado. Con un movimiento que capturó la atención de todos, sacó de su bolso una herramienta vieja pero funcional, el prototipo original de la manija de sartén inventada por su madre. La colocó cuidadosamente sobre la mesa, junto a los documentos, como una reliquia sagrada que merecía ser venerada. Esta, dijo, tocando suavemente el metal desgastado, es la prueba física de todo lo que he estado diciendo. Esta herramienta alimentó imperios, salvó manos de quemaduras, y fue utilizada por miles de cocineros durante décadas. Y sin embargo, su creadora fue olvidada, borrada, negada. Las lágrimas comenzaron a brotar en la sala, no solo de Yasmín, sino de otros presentes que comprendían por primera vez la magnitud de la injusticia que había ocurrido. Un joven asistente del comité se secó discretamente los ojos. Un veterano en la galería pública se inclinó hacia adelante, claramente emocionado. Mi madre, continuó Yasmín, murió sin saber que su invención había cambiado la industria culinaria. Murió creyendo que su trabajo no había importado, que nadie lo había valorado. Pero hoy, gracias a la verdad y a la persistencia, podemos corregir esa injusticia. Hoy podemos decirle al mundo que Dolores Crockett existió, que inventó algo maravilloso y que su legado vivirá más allá de cualquier intento de borrarlo. Las palabras resonaron en la sala como una bendición. Los periodistas comenzaron a escribir con renovada urgencia. Los miembros del comité intercambiaban miradas de determinación. Y en algún lugar del país, miles de mujeres
mujeres comenzaban a compartir sus propias historias, inspiradas por el coraje de Yasmín. Pero el momento más impactante aún estaba por llegar. Con un movimiento que sorprendió a todos, Yasmín abrió uno de los documentos y comenzó a leer en voz alta una carta escrita por su madre años atrás. Una carta que nunca había sido enviada pero que había sido cuidadosamente preservada. Querido señor, comenzó a leer, su voz temblorosa pero determinada, soy la inventora de la herramienta que sus cocinas utilizan todos los días. No estoy pidiendo dinero, solo pido que reconozca la mente que la creó. Silencié mis sueños durante años, creyendo que tal vez el silencio era más seguro. Tal vez se quedarían con la herramienta, con el dinero, y nos dejarían vivir. Pero ahora me arrepiento de cada firma. Crié a una hija mientras soldaba acero y doblaba lino. Presenté patentes, cosí botones en uniformes, y mantuve las luces encendidas con propinas y oración. Sé lo que se siente al caminar frente a un edificio que alimenta a miles y darme cuenta de que está usando mis manos pero no mi nombre. La sala quedó en completo silencio. Cada palabra de la carta resonaba como una campana, recordando a todos los presentes que detrás de cada gran empresa, de cada gran innovación, hay historias humanas que merecen ser contadas y reconocidas. Yasmín continuó leyendo, sé mi raza, sé mi género, sé que estas cosas no eran invisibles para usted, pero esperé que no tuvieran que ser descalificadores. No quiero fama, quiero legado. Si usted dice mi nombre aunque sea una vez, le dice a mi hija que la dignidad no necesita permiso. Las lágrimas comenzaron a brotar en la sala, no solo de Yasmín, sino de otros presentes que comprendían por primera vez la magnitud de la injusticia que había ocurrido. Un joven asistente del comité se secó discretamente los ojos. Un veterano en la galería pública se inclinó hacia adelante, claramente emocionado. Y si usted nunca dice mi nombre, continuó Yasmín, leyendo las últimas palabras de la carta, le enseñaré a mi hija a mantenerse erguida. Porque usted no dijo mi nombre, así que la convertiré en un movimiento. Al terminar de leer, Yasmín dobló cuidadosamente la carta y la colocó de vuelta en la carpeta. Luego, con una determinación que hablaba de generaciones de mujeres que habían luchado por ser escuchadas, se dirigió directamente al presidente. Señor presidente, dijo con voz clara y firme, usted no solo le robó el crédito a mi madre, le robó su lugar en la historia, pero lo que no sabe es que su silencio, su determinación y su amor por su familia me dieron la fuerza para estar aquí hoy. Y no estoy aquí para llorar, estoy aquí para hablar, para decirle al mundo que mi madre existió, que inventó algo maravilloso y que usted intentó borrarla. Las palabras resonaron en la sala como un juramento. Los periodistas escribían frenéticamente, los miembros del comité asentían con determinación, y en algún lugar del país, miles de mujeres comenzaban a compartir sus propias historias, inspiradas por el coraje de Yasmín. La verdad había sido desenterrada, y como un fénix, había surgido de las cenizas del silencio para iluminar no solo la cámara, sino el corazón de una nación que finalmente comprendía el precio del olvido y el poder del recuerdo. El silencio que siguió a la lectura de la carta de Dolores Crockett no era el silencio de la aceptación, sino el de la conmoción colectiva. Era el tipo de quietud que cae sobre una multitud cuando las verdades más incómodas se exponen al aire libre, sin filtro ni atenuantes. La cámara, que momentos antes había sido un hervidero de murmullos y consultas urgentes, ahora parecía contener la respiración como si el oxígeno mismo se hubiera vuelto precario. El documento que Yasmín sostenía no era solo un pedazo de papel amarillento, era una confesión escrita en la propia sangre de la injusticia, firmada con la tinta de la desesperación y sellada con el silencio de una madre que había elegido la supervivencia sobre la gloria. Señor presidente, dijo Yasmín, su voz ahora no solo firme, sino resonante con una autoridad que parecía emanar de las mismas paredes del Capitolio, usted no solo le robó el crédito a mi madre, le robó su lugar en la historia, pero lo que no sabe es que su silencio, su determinación y su amor por su familia me dieron la fuerza para estar aquí hoy. Y no estoy aquí para llorar, estoy aquí para hablar, para decirle al mundo que mi madre existió, que inventó algo maravilloso y que usted intentó borrarla. Las palabras cayeron como una sentencia, no una sentencia de un juez, sino una sentencia del tiempo mismo, del juicio inexorable de la historia que finalmente había decidido escuchar. El presidente, que hasta ese momento había mantenido una expresión de desdén apenas disimulado, ahora mostraba signos de incomodidad genuina. Sus hombros se tensaron, sus labios se apretaron en una línea delgada que no lograba ocultar la grieta que se estaba formando en su máscara de invencibilidad. En la galería pública, un anciano se levantó lentamente. Era un ex chef que había trabajado en varios hoteles durante décadas. Señora, dijo con voz temblorosa, sus manos aferradas
aferrándose al borde de su asiento como si necesitara anclarse a la realidad. Yo usé esa herramienta durante años. Me salvó las manos de tantas quemaduras. Y nunca supe que había sido inventada por una mujer, mucho menos por una mujer de color. Si hubiera sabido. Las palabras se quedaron colgando en el aire, cargadas de remordimiento, de una culpa colectiva que de repente se hizo tangible. Yasmín lo miró con gratitud, no con triunfo, sino con el reconocimiento de que su madre finalmente estaba siendo vista, incluso si era por un extraño en una galería. Ese es el problema, señor. Nadie supo, porque ustedes, los que tienen el poder, decidieron que algunas historias no merecían ser contadas. Pero yo estoy aquí para contar esa historia, y no soy la única. La frase fue como una llave que abrió una puerta que muchos ni siquiera sabían que estaba cerrada. La historia no era solo de su madre, era de todas las madres, de todas las mujeres que habían sido silenciadas, cuyas voces habían sido ahogadas por el rugido del éxito ajeno. Con un movimiento que sorprendió a todos, Yasmín abrió la carpeta completamente, revelando docenas de documentos más. Estas son las historias de otras mujeres, otros inventores, otras madres que fueron borradas de la historia, mujeres que crearon herramientas, procesos, innovaciones que hoy usamos todos los días, pero cuyos nombres nunca aparecen en ningún lado. La sala quedó en silencio absoluto. Los periodistas dejaron de escribir. Los asistentes del comité intercambiaban miradas de asombro. Y en algún lugar de la sala, se escuchó el sonido de alguien que contenía las lágrimas. No era solo tristeza, era rabia, era la comprensión de que habían sido cómplices, aunque fuera de forma pasiva, de un genocidio de identidades. Cada uno de estos documentos, dijo, señalando la pila de papeles con una reverencia casi religiosa, cuenta la historia de una persona que fue silenciada, cuyo trabajo fue apropiado y cuya existencia fue negada. Y todas estas historias tienen algo en común, fueron borradas no por accidente, sino deliberadamente, porque no encajaban con la narrativa de éxito que ustedes querían proyectar. Las palabras cayeron como martillazos, cada una dejando una marca en la conciencia colectiva de la sala. No se trataba de errores burocráticos o descuidos administrativos, se trataba de una conspiración del silencio, de una maquinaria diseñada para borrar a quienes no encajaban en la imagen de marca. El presidente, que hasta ese momento había mantenido cierta compostura, comenzó a mostrar signos de verdadero pánico. Esto es una exageración, dijo, pero su voz sonaba débil, como si él mismo no creyera sus propias palabras. Era el graznido de un hombre que se estaba ahogando en su propia mentira, que veía cómo su imperio de ilusiones se derrumbaba piedra por piedra. ¿Una exageración?, preguntó Yasmín, levantando uno de los documentos, sus ojos brillando con una intensidad que hablaba de años de investigación, de sueños aplastados, de justicia postergada. Este es un contrato firmado por usted mismo, señor presidente, autorizando específicamente la eliminación de información demográfica de los inventores. ¿Cómo puede llamar eso una exageración? La revelación fue como un rayo que partió el cielo. El presidente se quedó sin palabras. Sus asesores comenzaron a hablar entre ellos en voz baja, claramente preocupados por las implicaciones legales de lo que estaban presenciando. Era el sonido de un barco que se hunde, de tripulantes que intentan salvar lo que pueden mientras el casco se llena de agua. Pero Yasmín no había terminado. Con movimientos deliberados, comenzó a leer en voz alta algunos de los nombres que aparecían en los documentos. María S. López, inventora del marco de enfriamiento de cocina. Dr. Angeli Ralph, creadora del carrito de lino ecológico. Kamla Desai, diseñadora del termostato de habitación con control de voz. Cada nombre era como una piedra lanzada al estanque de la conciencia pública, creando ondas que se extendían más allá de las paredes del Capitolio, más allá de las fronteras de la nación, tocando corazones que nunca habían sentido el peso del robo de identidad. ¿Sabe lo peor de todo, señor presidente?, preguntó Yasmín, su voz resonando con una tristeza que hablaba de décadas de injusticia, de generaciones de mujeres que habían sido obligadas a elegir entre el silencio y la supervivencia. Lo peor no es que hayan robado el crédito, lo peor es que lo hicieron con tal eficiencia que muchas de estas personas ni siquiera saben que fueron robadas. Pasaron sus vidas creyendo que su trabajo no era lo suficientemente bueno, lo suficientemente importante como para ser reconocido. Y ustedes les dieron esa ilusión como si fuera una dádiva. Las palabras eran una sentencia de muerte para la inocencia, una condena para la ignorancia cómplice. No era solo que hubieran robado, habían hecho que las víctimas se sintieran culpables por haber sido robadas. La sala quedó en silencio absoluto. Incluso el presidente había dejado de hablar. Todos estaban pendientes de cada palabra que salía de los labios de Yasmín, comprendiendo que estaban presenciando un momento histórico, un punto de
inflexión en la lucha por el reconocimiento y la justicia. Mi madre solía decirme algo más, continuó Yasmín, su voz ahora más suave, más personal. Decía que las mujeres como nosotras teníamos que construir puentes donde otros veían solo abismos. Y hoy, con estas pruebas, estoy construyendo un puente entre el pasado que ustedes intentaron borrar y el futuro que no podrán ignorar. En ese momento, algo inesperado ocurrió. Un miembro del comité, un hombre mayor que había permanecido en silencio durante toda la audiencia, se levantó lentamente. Señora Crackit, dijo con voz temblorosa, ¿tiene alguna prueba de que estos documentos sean auténticos? Yasmín asintió con gratitud. Por supuesto, señor. Tengo copias certificadas de todos estos documentos, verificadas por expertos en autenticación forense. Además, tengo testigos dispuestos a declarar bajo juramento sobre la procedencia de estos materiales. El miembro del comité asintió solemnemente. Entonces, ¿qué está pidiendo exactamente en este momento? Yasmín tomó una respiración profunda. Estoy pidiendo justicia, señor. Justicia para mi madre y para todas las mujeres cuyas contribuciones han sido sistemáticamente borradas de la historia. Estoy pidiendo una investigación completa de las prácticas de apropiación intelectual que han ocurrido en esta industria. Y estoy pidiendo que se establezcan mecanismos para asegurar que esto nunca vuelva a suceder. La sala quedó en silencio una vez más, pero esta vez era un silencio diferente. Era el silencio de la reflexión, de la comprensión, de la inevitable llegada de la verdad a la luz. Los periodistas afuera ya estaban preparando titulares que cambiarían la narrativa nacional. Los abogados estaban calculando las implicaciones legales. Y en algún lugar del país, miles de mujeres estaban mirando sus propias herramientas, sus propios inventos, preguntándose si también habían sido víctimas de la misma conspiración del silencio. Pero Yasmín aún no había terminado. Con un movimiento que capturó la atención de todos, sacó de su bolso una herramienta vieja pero funcional, el prototipo original de la manija de sartén inventada por su madre. La colocó cuidadosamente sobre la mesa, junto a los documentos, como una reliquia sagrada que merecía ser venerada. Esta, dijo, tocando suavemente el metal desgastado, es la prueba física de todo lo que he estado diciendo. Esta herramienta alimentó imperios, salvó manos de quemaduras, y fue utilizada por miles de cocineros durante décadas. Y sin embargo, su creadora fue olvidada, borrada, negada. Las lágrimas comenzaron a brotar en la sala, no solo de Yasmín, sino de otros presentes que comprendían por primera vez la magnitud de la injusticia que había ocurrido. Un joven asistente del comité se secó discretamente los ojos. Un veterano en la galería pública se inclinó hacia adelante, claramente emocionado. Mi madre, continuó Yasmín, murió sin saber que su invención había cambiado la industria culinaria. Murió creyendo que su trabajo no había importado, que nadie lo había valorado. Pero hoy, gracias a la verdad y a la persistencia, podemos corregir esa injusticia. Hoy podemos decirle al mundo que Dolores Crocker existió, que inventó algo maravilloso y que su legado vivirá más allá de cualquier intento de borrarlo. Las palabras resonaron en la sala como una bendición. Los periodistas comenzaron a escribir con renovada urgencia. Los miembros del comité intercambiaban miradas de determinación. Y en algún lugar del país, miles de mujeres comenzaban a compartir sus propias historias, inspiradas por el coraje de Yasmín. Pero el momento más impactante aún estaba por llegar. Con un movimiento que sorprendió a todos, Yasmín abrió uno de los documentos y comenzó a leer en voz alta una carta escrita por su madre años atrás. Una carta que nunca había sido enviada pero que había sido cuidadosamente preservada. Querido señor, comenzó a leer, su voz temblorosa pero determinada, soy la inventora de la herramienta que sus cocinas utilizan todos los días. No estoy pidiendo dinero, solo pido que reconozca la mente que la creó. Silencié mis sueños durante años, creyendo que tal vez el silencio era más seguro. Tal vez se quedarían con la herramienta, con el dinero, y nos dejarían vivir. Pero ahora me arrepiento de cada firma. Crié a una hija mientras soldaba acero y doblaba lino. Presenté patentes, cosí botones en uniformes, y mantuve las luces encendidas con propinas y oración. Sé lo que se siente al caminar frente a un edificio que alimenta a miles y darme cuenta de que está usando mis manos pero no mi nombre. La sala quedó en completo silencio. Cada palabra de la carta resonaba como una campana, recordando a todos los presentes que detrás de cada gran empresa, de cada gran innovación, hay historias humanas que merecen ser contadas y reconocidas. Yasmín continuó leyendo, sé mi raza, sé mi género, sé que estas cosas no eran invisibles para usted, pero esperé que no tuvieran que ser descalificadores. No quiero fama, quiero legado. Si usted dice mi nombre aunque sea una vez, le dice a mi hija que la dignidad no necesita permiso. Las lágrimas comenzaron a brotar
lugar en la sala, no solo de Yasmín, sino de otros presentes que comprendían por primera vez la magnitud de la injusticia que había ocurrido. Un joven asistente del comité se secó discretamente los ojos. Un veterano en la galería pública se inclinó hacia adelante, claramente emocionado. Y si usted nunca dice mi nombre, continuó Yasmín, leyendo las últimas palabras de la carta, le enseñaré a mi hija a mantenerse erguida. Porque usted no dijo mi nombre, así que la convertiré en un movimiento. Al terminar de leer, Yasmín dobló cuidadosamente la carta y la colocó de vuelta en la carpeta. Luego, con una determinación que hablaba de generaciones de mujeres que habían luchado por ser escuchadas, se dirigió directamente al presidente. Señor presidente, dijo con voz clara y firme, usted no solo le robó el crédito a mi madre, le robó su lugar en la historia, pero lo que no sabe es que su silencio, su determinación y su amor por su familia me dieron la fuerza para estar aquí hoy. Y no estoy aquí para llorar, estoy aquí para hablar, para decirle al mundo que mi madre existió, que inventó algo maravilloso y que usted intentó borrarla. Las palabras resonaron en la sala como un juramento. Los periodistas escribían frenéticamente, los miembros del comité asentían con determinación, y en algún lugar del país, miles de mujeres comenzaban a compartir sus propias historias, inspiradas por el coraje de Yasmín. La verdad había sido desenterrada, y como un fénix, había surgido de las cenizas del silencio para iluminar no solo la cámara, sino el corazón de una nación que finalmente comprendía el precio del olvido y el poder del recuerdo. El sonido no fue un estruendo, fue resonancia. Desde Detroit hasta Dallas, las mujeres se pusieron de pie. Una camarera en un uniforme de Waffle House se levantó en medio de un turno del desayuno y sostuvo una espátula como si fuera una bandera. Una enfermera en su hora de almuerzo en Tennessee rural se paró junto a su carrito de suero, la mano sobre sus ojos cansados, mirando fijamente una transmisión en vivo. Una veterana de marina retirada en silla de ruedas saludó mientras se ponía de pie, no físicamente, pero públicamente, su nieta grabando con lágrimas en los ojos. Los clips llegaron. En una barbería en Harlem, el volumen del televisor se subió mientras la habitación se quedaba en silencio. En un salón de uñas en Georgia, las manos que trabajaban se detuvieron. En una cafetería en Portland, una barista apagó la máquina de espresso y simplemente miró la pantalla. Fuera del Capitolio, la multitud no era una multitud, era una ola, no de banderas ni pancartas, sino de herramientas, espátulas, termómetros de carne, moldes de pastelería, sartenes con el mango desgastado de una invención que nadie había nombrado, mujeres de todas las edades, razas y caminos de vida, sosteniendo las pruebas de un legado silenciado. Una anciana afroamericana sostenía un mango de sartén idéntico al que había usado durante 20 años en un restaurante de Irlanda. Una joven latina abrazaba un cortador de masas que su abuela había usado en su panadería. Un hombre asiático mayor sostenía un cuchillo de cocina con un mango que había salvado sus manos de quemaduras durante décadas. La energía era palpable, eléctrica, no era solo ira, era algo mucho más frío, medido, preparado, como un circuito esperando el interruptor. Y todo el mundo estaba mirando. ¿Qué sucede cuando el hombre que intentó borrar un nombre finalmente lo escucha pronunciar en televisión en vivo? El silencio de Yasmín no fue una retirada, fue una recalibración. Parpadeó una vez lentamente, luego se inclinó hacia adelante y ajustó el micrófono con una precisión quirúrgica, no por nervios, sino por intención. Cada movimiento era calculado, cada respiración una preparación. Dentro de la cámara, el silencio no era debilidad, era contención, la forma en que una tormenta se calma justo antes de que el cielo se rompa, porque algo se estaba construyendo, y no era solo ira, era algo mucho más frío, medido, preparado, como un circuito esperando el interruptor, y todo el mundo estaba mirando. ¿Qué sucede cuando el hombre que intentó borrar un nombre finalmente lo escucha pronunciar en televisión en vivo? El silencio de Yasmín no fue una retirada, fue una recalibración. Parpadeó una vez lentamente, luego se inclinó hacia adelante y ajustó el micrófono con una precisión quirúrgica, no por nervios, sino por intención. Cada movimiento era calculado, cada respiración una preparación. Afueras del edificio, la multitud crecía. No era una protesta, era un memorial, un recordatorio vivo de todas las manos que habían sido silenciadas, todas las mentes que habían sido borradas. Una mujer mayor sostuvo una herramienta idéntica a la que su madre había inventado décadas atrás, solo para verla aparecer en catálogos de empresas sin su nombre. Un joven universitario sostenía un utensilio de cocina que su tía había diseñado mientras trabajaba 2 empleos, solo para ver cómo se le negaban los derechos. Una chef profesional sostenía un mango de sartén que había revolucionado la industria, diseñado por una mujer que nunca recibió reconocimiento. En
cada rostro había una mezcla de dolor y determinación. No estaban allí para gritar, estaban allí para ser vistos, para asegurarse de que esta vez las historias no fueran silenciadas. Esta vez las voces no serían borradas. Esta vez los nombres serían dichos en voz alta, sin vergüenza, sin miedo. Dentro de la cámara, el presidente intentaba mantener la compostura, pero el peso de la verdad estaba comenzando a aplastarlo. Sus asesores intercambiaban miradas de pánico, calculando los daños, tratando de encontrar una salida, pero no había salida. La verdad había sido liberada, y como un tsunami, se estaba extendiendo más allá de las paredes del Capitolio, más allá de las fronteras del país, tocando corazones y mentes en cada rincón de la nación. Las redes sociales estaban en ebullición. Los hashtags cambiaban constantemente, evolucionando de la burla a la reverencia, de la ira a la acción. Las personas compartían sus propias historias, sus propias herramientas, sus propios nombres silenciados. Los medios tradicionales, que inicialmente habían tratado de minimizar el incidente, ahora se veían obligados a cubrir la historia que no podían ignorar. En las calles, la ola continuaba creciendo. No era solo una manifestación, era un movimiento de mujeres, de personas de color, de inventores silenciados, de hijos y hijas que finalmente habían encontrado su voz. Y en el centro de todo, en la cámara del Capitolio, Jasmine Crockett permanecía firme, una figura inquebrantable de verdad y justicia, lista para decir el nombre que había sido borrado durante demasiado tiempo. La resonancia continuaba. En cada ciudad, en cada pueblo, en cada hogar donde alguien había sido silenciado, la verdad encontraba su voz. Y esta vez, nadie iba a hacer que se callaran. Esta vez, los nombres serían recordados. Esta vez, la historia sería escrita por aquellos que habían sido obligados a vivir en las sombras. Y todo comenzó con un solo nombre, Dolores Crockett. Pero el movimiento no terminaba con un nombre, comenzaba con él. Porque detrás de cada nombre silenciado, había una historia. Y detrás de cada historia, había una injusticia que demandaba ser corregida. Y ahora, con la verdad como su espada y la justicia como su escudo, el movimiento estaba listo para cambiar no solo una industria, sino una nación entera. En las oficinas de abogados civiles, los teléfonos sonaban sin parar. Mujeres que habían sido silenciadas durante años ahora se atrevían a hablar. Hombres que habían visto la injusticia pero habían permanecido en silencio ahora se unían a la causa. La ola no era solo de protesta, era de restauración, era de reconocimiento, era de justicia. Y en el centro de todo, Jasmine Crockett sabía que su trabajo apenas comenzaba. El nombre de su madre había sido dicho, la verdad había sido revelada. Pero ahora venía la parte más difícil, asegurarse de que nunca más volviera a suceder. Porque el silencio no era solo una ausencia de sonido, era una herramienta de opresión. Y ahora, con cada voz que se alzaba, con cada nombre que se decía, con cada historia que se contaba, el silencio se hacía más pequeño, y la verdad más fuerte. La voz de Dolores Crockett, grabada en un mensaje de voz tembloroso pero decidido, llenó la cámara de supervisión del Capitolio como un susurro sagrado. No había música, no había dramatismo, solo el peso de una madre que había soñado y ahora, desde más allá de la muerte, exigía que el mundo escuchara su nombre. Querido señor, decía su voz, filtrada por los altavoces pero no por el tiempo, soy la inventora de la herramienta que sus cocinas utilizan todos los días. Solo pido que reconozca la mente que la creó. El silencio que siguió no fue el silencio de la vergüenza, sino el de la conmoción absoluta. El presidente, que había pasado de la arrogancia a la incomodidad y ahora a una palidez visible, cruzó y descruzó los brazos. Jasmine Crockett, de pie junto a la mesa, no necesitaba decir nada más. Las palabras de su madre, pronunciadas desde el más allá, eran más poderosas que cualquier acusación que ella pudiera formular. Fuera del edificio, la ola se había convertido en marea. Las herramientas que las mujeres sostenían ahora brillaban bajo la lluvia como trofeos de una guerra ganada. Una camarera en Nueva York sostenía un termómetro de carne, una enfermera en Texas abrazaba un mango de sartén, y una anciana en Georgia mostraba un cortador de galletas con orgullo. No era solo una protesta, era una celebración de todas las mentes silenciadas que finalmente tenían voz. Dentro de la cámara, los miembros del comité intercambiaban miradas que hablaban de un cambio inminente. El silencio no era solo respeto, era reconocimiento. Un anciano en la galería pública, un ex chef cuyo nombre ahora también sería recordado, se levantó con lágrimas en los ojos. Señora Crockett, dijo con voz temblorosa, yo usé esa herramienta durante años. Me salvó las manos de tantas quemaduras. Y nunca supe que había sido inventada por una mujer, mucho menos por una mujer de color. Si hubiera sabido. Ahora lo sabe, respondió Jasmine con suavidad, pero con una fuerza que resonaba
resonaba en cada sílaba. Y eso es lo que importa, que todos lo sepan. La revelación de los documentos, las patentes, las cartas y los contratos había abierto una herida en la conciencia colectiva del país. Las redes sociales, que inicialmente habían explotado con ira por el comentario sexista del presidente, ahora vibraban con una determinación renovada. Los hashtags evolucionaban constantemente, de almohadilla Kitchengate a almohadilla Dolores Crockett, de almohadilla Say Her Name a almohadilla Invisible No More. Las personas compartían sus propias historias, sus propias herramientas, sus propios nombres que habían sido silenciados. En las calles, la multitud no disminuía, crecía. No era solo una manifestación, era un movimiento de mujeres, de personas de color, de inventores silenciados, de hijos e hijas que finalmente habían encontrado su voz. Y en el centro de todo, en la Cámara del Capitolio, Jasmine Crockett permanecía firme, una figura inquebrantable de verdad y justicia. El presidente intentó intervenir, su voz temblorosa por primera vez. Esto es un malentendido, dijo, pero las palabras sonaban huecas incluso para él. Las cosas eran diferentes entonces. Pero Jasmine negó con la cabeza, sus ojos brillando con la determinación de generaciones. No, señor presidente, dijo con firmeza. Las cosas no cambian solas. Las cambian personas como mi madre. Y ahora, gracias a la verdad, las cosas van a cambiar para siempre. El sonido de aplausos amortiguados se escuchó en la galería. No era un aplauso estruendoso, sino el tipo de reconocimiento que viene del corazón. Un miembro del comité, un hombre mayor que había permanecido en silencio durante toda la audiencia, se levantó lentamente. Señora Crockett, dijo con voz temblorosa, ¿qué está pidiendo exactamente en este momento? Jasmine tomó una respiración profunda. Estoy pidiendo justicia, señor. Justicia para mi madre y para todas las mujeres cuyas contribuciones han sido sistemáticamente borradas de la historia. Estoy pidiendo una investigación completa de las prácticas de apropiación intelectual que han ocurrido en esta industria. Y estoy pidiendo que se establezcan mecanismos para asegurar que esto nunca vuelva a suceder. La sala quedó en silencio una vez más, pero esta vez era un silencio diferente. Era el silencio de la reflexión, de la comprensión, de la inevitable llegada de la verdad a la luz. Los periodistas afuera ya estaban preparando titulares que cambiarían la narrativa nacional. Los abogados estaban calculando las implicaciones legales. Y en algún lugar del país, miles de mujeres estaban mirando sus propias herramientas, sus propios inventos, con un nuevo sentido de orgullo y propósito. Pero Jasmine aún no había terminado. Con un movimiento que capturó la atención de todos, sacó de su bolso una herramienta vieja pero funcional, el prototipo original de la manija de sartén inventada por su madre. La colocó cuidadosamente sobre la mesa, junto a los documentos, como una reliquia sagrada que merecía ser venerada. Esta, dijo, tocando suavemente el metal desgastado, es la prueba física de todo lo que he estado diciendo. Esta herramienta alimentó imperios, salvó manos de quemaduras, y fue utilizada por miles de cocineros durante décadas. Y sin embargo, su creadora fue olvidada, borrada, negada. Las lágrimas comenzaron a brotar en la sala, no solo de Jasmine, sino de otros presentes que comprendían por primera vez la magnitud de la injusticia que había ocurrido. Un joven asistente del comité se secó discretamente los ojos. Un veterano en la galería pública se inclinó hacia adelante, claramente emocionado. Mi madre, continuó Jasmine, murió sin saber que su invención había cambiado la industria culinaria. Murió creyendo que su trabajo no había importado, que nadie lo había valorado. Pero hoy, gracias a la verdad y a la persistencia, podemos corregir esa injusticia. Hoy podemos decirle al mundo que Dolores Crockett existió, que inventó algo maravilloso y que su legado vivirá más allá de cualquier intento de borrarlo. Las palabras resonaron en la sala como una bendición. Los periodistas comenzaron a escribir con renovada urgencia. Los miembros del comité intercambiaban miradas de determinación. Y en algún lugar del país, miles de mujeres comenzaban a compartir sus propias historias, inspiradas por el coraje de Jasmine. Pero el momento más impactante aún estaba por llegar. Con un movimiento que sorprendió a todos, Jasmine abrió uno de los documentos y comenzó a leer en voz alta una carta escrita por su madre años atrás. Una carta que nunca había sido enviada pero que había sido cuidadosamente preservada. Querido señor, comenzó a leer, su voz temblorosa pero determinada, soy la inventora de la herramienta que sus cocinas utilizan todos los días. No estoy pidiendo dinero, solo pido que reconozca la mente que la creó. Silencié mis sueños durante años, creyendo que tal vez el silencio era más seguro. Tal vez se quedarían con la herramienta, con el dinero, y nos dejarían vivir. Pero ahora me arrepiento de cada firma. Crié a una hija mientras soldaba acero y doblaba lino. Presenté patentes, cosí botones en uniformes,
órdenes y mantuve las luces encendidas con propinas y oración. Sé lo que se siente al caminar frente a un edificio que alimenta a miles y darme cuenta de que está usando mis manos pero no mi nombre. La sala quedó en completo silencio. Cada palabra de la carta resonaba como una campana, recordando a todos los presentes que detrás de cada gran empresa, de cada gran innovación, hay historias humanas que merecen ser contadas y reconocidas. Yasmín continuó leyendo: sé mi raza, sé mi género, sé que estas cosas no eran invisibles para usted, pero esperé que no tuvieran que ser descalificadores. No quiero fama, quiero legado. Si usted dice mi nombre aunque sea una vez, le dice a mi hija que la dignidad no necesita permiso. Las lágrimas comenzaron a brotar en la sala, no solo de Yasmín, sino de otros presentes que comprendían por primera vez la magnitud de la injusticia que había ocurrido. Un joven asistente del comité se secó discretamente los ojos. Un veterano en la galería pública se inclinó hacia adelante, claramente emocionado. Y si usted nunca dice mi nombre, continuó Yasmín, leyendo las últimas palabras de la carta, le enseñaré a mi hija a mantenerse erguida. Porque usted no dijo mi nombre, así que la convertiré en un movimiento. Al terminar de leer, Yasmín dobló cuidadosamente la carta y la colocó de vuelta en la carpeta. Luego, con una determinación que hablaba de generaciones de mujeres que habían luchado por ser escuchadas, se dirigió directamente al presidente. Señor presidente, dijo con voz clara y firme, usted no solo le robó el crédito a mi madre, le robó su lugar en la historia, pero lo que no sabe es que su silencio, su determinación y su amor por su familia me dieron la fuerza para estar aquí hoy. Y no estoy aquí para llorar, estoy aquí para hablar, para decirle al mundo que mi madre existió, que inventó algo maravilloso y que usted intentó borrarla. Las palabras resonaron en la sala como un juramento. Los periodistas escribían frenéticamente, los miembros del comité asentían con determinación. Y en algún lugar del país, miles de mujeres comenzaban a compartir sus propias historias, inspiradas por el coraje de Yasmín. La verdad había sido desenterrada, y como un fénix, había surgido de las cenizas del silencio para iluminar no solo la cámara, sino el corazón de una nación que finalmente comprendía el precio del olvido y el poder del recuerdo. La justicia, aunque tardía, había llegado, y con ella, la promesa de un futuro donde las contribuciones de todas las personas, sin importar su raza o género, serían reconocidas y celebradas. En las semanas siguientes, el país se movilizó. Las patentes fueron revisadas, los contratos examinados, y las historias de otras mujeres silenciadas comenzaron a salir a la luz. La ley Dolores Crocker fue presentada en el Congreso, garantizando protección federal y crédito retroactivo para inventores minoritarios suprimidos por cláusulas de confidencialidad corporativa y omisión racial. Las escuelas comenzaron a enseñar sobre inventores olvidados. Las empresas comenzaron a reconocer el legado de quienes habían construido sus imperios. Y en medio de todo este cambio, Jasmine Crockett se mantuvo firme, no como una figura política, sino como una hija que finalmente había cumplido la promesa que hizo a su madre, mantenerse erguida y convertir el silencio en movimiento. La historia no termina aquí, porque mientras haya una sola voz silenciada, mientras haya un solo nombre borrado, mientras haya una sola injusticia sin corregir, el movimiento continúa. Y como dijo Dolores Crockett en su carta, y si usted nunca dice mi nombre, le enseñaré a mi hija a mantenerse erguida. Porque usted no dijo mi nombre, así que la convertiré en un movimiento. El movimiento continúa. Y gracias por ver hasta el final. Hasta la próxima vez.